Bienvenidos una vez más. Seguimos estudiando la Confesión de Fe Westminster. Hoy tocamos el capítulo 22. El tema es de los juramentos y votos. Sencillamente hablando, estamos hablando de la necesidad de hablar la verdad. Es uno de los 10 mandamientos. No levantarás falso testimonio en contra de tu vecino. Pero aquí estamos hablando de la necesidad de hablar de verdad de manera sencilla, sin tener que decir yo juro o tomar votos. Pero también vamos a examinar en algunas ocasiones solemnes cuando es muy apropiado tomar votos o jurar. Este capítulo de la Confesión de Fe enseña que cuando hacemos un compromiso o voto, sea afirmativo o negativo, es mejor simplemente decir sí o no y ninguna otra cosa. Sin embargo, hay ocasiones solemnes o pesados cuando un juramento se requiere y es apropiado y está bien. Abajo vemos los parámetros de un juramento que la Biblia permite. Si la Biblia habla de esta necesidad vamos a examinar algunos ejemplos. Apropiadamente entendido, el juramento es parte de una adoración verdadera a Dios, porque aún en el culto o en la adoración hay ocasiones en las cuales tomamos votos, matrimonio, membresía, etcétera, etcétera. Pero vamos a ir examinando algunos de estos ejemplos. En el Sermón del Monte Jesús toca este tema y voy a leer el párrafo con respecto. Mateo 5, juramento lícito. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque Él es trono de Dios, ni por la tierra, porque Él es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. Muy bien, algunos dicen, basado en este pasaje, que Jesús prohíbe en lo absoluto todo tipo de juramento. Sin embargo, en este párrafo Jesús se dirige al carácter falso del juramento. Es decir, algunos decían que el juramento obligatorio dependía del nombre en el cual juraban los hombres. Jesús dijo que esas distinciones eran vanas y malvadas y que todo juramento era obligatorio. Y más allá de eso, la palabra del hombre debería ser verdadera y debe cumplirse aún sin juramentos. Bueno, la necesidad del juramento es porque somos pecadores, por el pecado y por la prevalencia de la mentira. Los juramentos han entrado en uso porque los hombres somos mentirosos. Por el uso apropiado del nombre, y por supuesto, si vamos a jurar, hay que jurar en el nombre del Señor. Temerás al Señor tu Dios y le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Existen varios ejemplos bíblicos que muestran que hay ciertas ocasiones, especialmente solemnes, que requieren juramento. Dios mismo, por la preverencia de pecado y para animar al hombre, juró a su promesa de pacto. Es uno de mis pasajes favoritos en Hebreos 6, donde el autor habla de que Dios prometió todos los beneficios por creer en sus promesas. Y también a su promesa Dios juró y juró a sí mismo. Doy ese ejemplo para nada más decir que Dios mismo también toma juramentos. También en varias ocasiones Jesús utilizaba el lenguaje de carácter de juramento. Cuando en ocasiones decía de verdad o de verdad te aseguro, Jesús está jurando.
En los casos que requieren un juramento lícito, el juramento debe hacerse solo en el nombre de Dios. Ya citamos Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Cuando el juramento es impuesto por una autoridad competente sobre sus súbditos, es un deber, y rehusarse es un pecado. Perjurio condenado. Obviamente no se puede mentir. El perjurio es el acto mediante el cual intencionalmente se jura falsamente. Y eso obviamente es un crimen muy, muy serio. La Biblia también habla de esto. En Salmo 24, versículo 4, se menciona la idea de juramento falso, intencional. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, es decir, con cosas ocultas, entonces, o con matices, jurando, no diciendo exactamente la verdad, pero tratando de ocultar sus intenciones, también se condena. La necesidad de cumplir. El que jura es obligado a cumplir con su palabra y su promesa. Y este texto en Josué habla del encuentro histórico cuando los israelitas estaban conquistando la tierra prometida y encontraron una tribu de Gabaón, y esa gente mintió a los israelitas diciendo que la tribu vivió a distancia de ellos, y por eso los israelitas prometieron con juramento no atacarlos, y cuando se dieron cuenta de que los habían mentido, ellos se dieron cuenta de que ya habían prometido y jurado y no cambiaron y no se arrepintieron y no atacaron a los de Gabaón. Juramos a lo que es verdadero y a lo que se conforma a la palabra de Dios. Si uno descubre después de jurar que juró algo que es contrario a la palabra de Dios, debe arrepentirse por haber jurado. Sería un doble pecado seguir cumpliendo con un juramento que fue hecho contrario a la palabra de Dios. Bueno, aquí doy dos ejemplos. Uno tiene que ver con la Iglesia Católica, donde los padres prometen y juran, hacen juramento a criar en la fe católica romana a sus hijos, y después se arrepienten y se convierten al evangelio y quieren criar a sus hijos en la fe, en nuestra opinión, más bíblica. Y según esta perspectiva es apropiado arrepentirse por haber jurado cuando el contenido al cual ellos habían jurado no es bíblico, y arrepentirse en este caso es apropiado. La confesión de fe también habla de los votos que toman los curas de la perpetua vida célibe y a la pobreza como un grado de perfección superior, que Pablo mismo condena esas ideas diciendo que son doctrinas diabólicas. Entonces, según esta perspectiva, es apropiado que si un cura, un sacerdote quiere abrazar la fe, en este caso más bíblica, y quiere casarse, es apropiado que renuncie ese voto, ese juramento, porque no era bíblico. Y otro ejemplo muy extremista es del caso de Juan el Bautista, que fue decapitado porque la muchacha que bailó pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, Salmo 15 dice así, versículo 1: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? En cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en prejuicio propio no cambia. Entonces, hablando de la necesidad
de cumplir con una promesa y un juramento hecho a esa promesa. Y también lo que estamos prometiendo y jurando tiene que ser claro. El juramentar con la intención oculta de doble sentido, no evidente a los demás, o con cierta reserva mental, por medio de cual la mente vocaliza silenciosamente su disconformidad con parte o con todo lo que se está juramentando, es un enorme pecado, según este capítulo de la Confesión de Fe Westminster. Pero Salmo 24 también dice, sí, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Se condena jurar con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios de su salvación. En los contratos aquí en los Estados Unidos se habla mucho del fine print, de la tinta chiquitita. Entonces hay contratos y a veces firmamos los contratos sin entender, sin darnos cuenta del contenido verdadero del contrato porque es ocultado. La Biblia condena ese tipo de contrato como injusto y falso. Los juramentos y los votos son muy parecidos. Salmo 116, versículo 12. ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor, sí, en presencia de todo pueblo. Voto, juramento, muy parecidos. Es imperativo que los cristianos consideren cuidadosamente de un acto tan solemne como un juramento o voto, estando seguros de que no juren hacer algo más allá de sus habilidades o de su resolución, aun si al descubrir que implica mucha más dificultad y aflicción de lo que había anticipado, no puede negar que lo que juró se conforma a la palabra de Dios. Eso es muy importante porque a veces prometemos cosas que las encontramos muy difíciles para cumplir, pero según esta enseñanza hay que esforzarse para cumplir lo que hemos prometido. Yo creo que el matrimonio es un gran ejemplo. Muchas personas no tienen ni la más remota idea de lo que se implica el matrimonio. Y llega a ser muy difícil y por eso ellos toman la toalla y se divorcian. No, es que prometió, tomó juramento, hay que seguir adelante tratando de resolver las dificultades. Eclesiastés, capítulo 5, yo voy a leer nada más esta parte empezando con versículo 3. Dice, porque los sueños vienen de mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Según esta enseñanza, si hacemos voto o juramento y no cumplimos, somos necios. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. Entonces hay que pensar, hay que evaluar, hay que anticipar las dificultades, los costos económicos antes de tomar voto, antes de tomar juramento, para que no llegue a ser mentiroso. Por esto, no es decir que nunca tomemos votos. Cada verdadero creyente debe tomar y cumplir lo menos un voto, es decir, el voto de abrazar a Cristo de la forma que se ofrece libremente en el Evangelio, y el voto de caminar como discípulo seguidor a Cristo, viviendo una vida nueva. Salmo 76,
Versículo 11. Hagan votos, mandato, imperativo. Hagan votos ustedes al Señor su Dios y cúmplanlos. Todos los que están alrededor de él traigan presentes al que debe ser temido. Es consistente con las Escrituras requerir que los hombres confiesen públicamente a Cristo y tomen votos de fe y obediencia en Cristo. Muy bien, aquí estamos hablando en la B de algunos ejemplos en los cuales es apropiado prometer y tomar voto o juramento a lo que uno ha prometido. Y ya dimos el ejemplo de Dios mismo en Hebreos 6. Dios prometió justificar a Abraham por fe. Y luego tomó voto, tomó juramento, juró a su promesa y se juró a sí mismo porque no era nadie más alto que Dios. Entonces Dios se juró a sí mismo y sabemos que Él derramó sangre en forma de voto, juramento, para darnos a nosotros plena seguridad de que Dios hubiera cumplir con lo que Él había prometido en cuanto a nuestra salvación. Pero el matrimonio es muy parecido. El matrimonio bíblicamente también se llama pacto. En su pacto Dios promete y jura. En el pacto matrimonial también nosotros prometemos y juramos. Prometemos exactamente lo que Dios prometió, fidelidad permanente, y luego juramos a esa promesa. Es muy interesante que tradicionalmente o históricamente las ceremonias de bodas también incluyen ambas cosas, promesa, juramento, y por eso en la liturgia histórica son dos compromisos. ¿Estás dispuesto a tomar a esta mujer como tu esposa lícita? Y la respuesta es que sí, promesa. Y más adelante estamos jurando basado en los mandamientos de Dios a cumplir con estas promesas. Es un ejemplo de que el matrimonio también consiste de una promesa y un juramento, y después las dos firman el documento con testigos para animar a los dos a cumplir con sus promesas a las cuales habían jurado. Promesa, juramento. Muy apropiado que cuando entramos en una relación tan solemne, tan importante como matrimonio, que prometemos y juramos. Muy bien, pertenencia a una iglesia. Y mi manera de pensar en esto es así. Cuando uno como adulto conoce a Cristo y profesa conocer a Cristo, profesa fe, confianza únicamente en Cristo como su Señor y Salvador, y se entrega a Cristo, está prometiendo seguir a Cristo. Y como el texto de 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice que somos bautizados a formar un solo cuerpo de Cristo. Entonces su bautizo es en un sentido ha prometido, y el bautizo es su juramento. Y pertenecer a la iglesia también es una ocasión muy solemne en la cual es muy apropiado prometer y jurar. Así como vimos arriba, el cristiano apropiadamente promete fe y obediencia a Cristo. Y puesto que Cristo enseña que la mayor manera de amarlo es por amar a sus hijos, una de las maneras en que honramos a Dios y nos sujetamos a Dios es por obedecer a los líderes de la iglesia, y vamos a tomar votos. Y puesto que prometemos sujeción a Cristo y a su cuerpo en el bautismo, es apropiado que el creyente tome votos de sujeción a Cristo y a sus hermanos en Cristo en el contexto de la iglesia local. Promesa, juramento.
en las iglesias reformadas, los nuevos miembros toman votos de fe en Cristo, votos de vivir conforme al discípulo de Cristo y votos de sumisión a sus hermanos. Son 5 votos que en las iglesias reformadas tomamos. Hay que tener cuidado con este voto, porque obviamente no implica ningún tipo de esclavitud, ni le da permiso a los líderes a abusar a sus miembros. Además, si un miembro por razones de conveniencia se muda, por ejemplo, o de conciencia, cambie de iglesias, eso se permite sin mucha dificultad, con tal de que esa persona creyente se reúna con otra iglesia evangélica. Aunque la única manera práctica de cumplir con los compromisos a Cristo es por sujetarnos a Él en el contexto de la iglesia local, el compromiso a gran escala es a la iglesia universal, pero se practica en la iglesia local. Es una explicación bastante larga para decir que es apropiado cuando nos comprometemos a Cristo y nos comprometemos a seguirlo en el contexto de la iglesia local, es apropiado que hagamos promesa y juramento. Nada más. Ordenación es igual. Hay como una lista de promesas, compromisos, juramentos que toma el anciano gobernante, que toma el pastor, el anciano docente y que toma el diácono. Las iglesias reformadas toman en serio los compromisos de los pastores, ancianos y diáconos y requieren votos de carácter, requieren votos de sana doctrina, votos de fidelidad a un montón de tareas de su llamado, la ordenación a un oficio en la iglesia donde los pastores, ancianos y diáconos toman votos. Es una ocasión de alta solemnidad e importancia. Y por eso es lo que la confesión de fe quiere decir cuando dice al principio que apropiadamente entendido el juramento es parte de una adoración verdadera a Dios. Por ejemplo, la ceremonia de bodas. En verdad es un culto de adoración en la cual los dos están haciendo promesas el uno al otro, pero también a Dios, a vivir en el matrimonio según los mandamientos de Dios, y literalmente hablando es un culto de adoración. Igual cuando es que recibimos los nuevos miembros y ellos están haciendo promesas y están tomando votos a seguir a Cristo, entonces también es parte de la adoración verdadera bíblica, y por eso los Salmos y Eclesiastés dice que está bien jurar, pero hay que cumplir con lo que hay que cumplir con los votos que uno toma. Y igual con los bueno, estoy hablando de mis preferencias cuando estamos ordenando a nuevos ancianos, nuevos diáconos o hasta un nuevo pastor. En mi opinión, es una opinión personal, no es ley ni es la práctica de muchas iglesias, es muy apropiado que esa ceremonia ocurra en el contexto del culto normal, porque es muy apropiado hacer promesa y hacer voto, hacer juramento de parte de nuevos miembros, diáconos y pastores y ancianos, como acto de culto, acto de adoración bíblica. Así enseña el libro de orden. Obviamente, testificar ante un tribunal, no sé, en otros países, pero aquí en los Estados Unidos, históricamente uno tuvo que poner la mano en la Biblia y jurar a decir la verdad. Y ahora creo que solo dicen que Dios me ayude a hablar la verdad, algo así. Pero es un juramento. Están jurando en el nombre de Dios que lo que van a hacer como testigo es la verdad. Y es muy apropiado que haga juramento en esa ocasión tan importante, tan solemne. También los oficios del gobierno, los gobernadores estatales, los presidentes de los Estados Unidos y muchos oficios más también prometen y
toman juramento para cumplir las tareas de su oficio basados en la constitución del país o del estado o de la ciudad o de lo que sea. Entonces, hermanos, por favor, que hablen de verdad, y en ocasiones solemnes es apropiado que nosotros tomemos juramentos cuando se requiere. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por estas instrucciones. Ayúdanos a cumplirlas. Ayúdanos a siempre hablar la verdad. Y también cuando se nos requiera que tomemos votos en tu nombre, juramentos en tu nombre, y por medio del Espíritu Santo y tu gracia, cumplir con nuestra palabra, y todo para agradar a nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.